Señoritas y señores de tercero bachillerato Golfo, bienvenidas y bienvenidos a su clase de hoy, lunes 8 de noviembre del 2021. Esta es su primera hora de la semana número 23. En el Classroom he puesto número 23, a pesar de que no va a estar la semana número 22, que fue la semana pasada, que por cuestiones de cambio de horario no pudimos, cambio de horario y de feriado no pudimos tener una clase. Entonces, esa clase 22 no existe en el Classroom. De la 21 pasamos a la 22, que es el día de hoy, que es la clase de hoy, la primera hora. Espero que haya pasado bien, que esté todo con normalidad con ustedes, con su familia, que tengamos la predisposición para el trabajo del día de hoy. Comparto la ficha de trabajo que está en el Classroom para hoy. Con ella voy a dar inicio a mi clase, diciendo pues que tenemos, como ya estaba anunciado para esta clase como tema principal, conjuntos. Aquí tenemos la ficha número 23, la primera hora, y el tema es conjuntos. Voy a permitir a alguien más que está por aquí. Bueno. Listo. Bien. Conjuntos. Este conjunto forma parte del capítulo de lógica y conjuntos. Nos estamos alejando ya un poquito de la lógica matemática, pero no la vamos a dejar del todo. Algo de lógica matemática vamos a ver aquí con conjuntos, porque es necesario utilizarlo. Nuestro objetivo o nuestros objetivos para el día de hoy es, dada una agrupación cualquiera, reconocer si es un conjunto o no, definir con sus propias palabras diferentes tipos de conjuntos, expresar un conjunto para extensión y comprensión, determinar la cardinalidad de un conjunto dado y por último, algo que no está aquí, que se me pasó por alto, pero que lo vamos a ver, es determinar el conjunto potencia de un conjunto. Hasta ahí va a llegar la clase del día de hoy. Como no la vamos a poder hacer en una sola sesión de Zoom, cuando se terminen los 40 minutos establecidos para esta sesión, nos volvemos a conectar con el mismo enlace. La parte teórica de esto lo podemos encontrar en el libro de Fundamentos de Matemáticas, aquí se llama Aremática, bueno, Matemática, y el libro rojo de las Matemáticas. Los mismos libros con los que hemos venido trabajando hasta hoy. Aquí están indicadas las páginas de cada libro donde pueden utilizar, donde pueden revisar, deben revisar la parte teórica, donde pueden profundizar los conocimientos. Luego hay 3 preguntas que contestar que salen de esa parte teórica o de la explicación que hago aquí en clase, y finalmente viene pues el trabajo que tienen que realizar. Este trabajo no lo voy a explicar en este momentito, lo explicaré o ya quedará entendido una vez que haga la explicación de la ficha de trabajo. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho esto, voy a compartir, esta vez compartiré, déjame ver cómo estamos, el libro Fundamentos de Matemática, que es de donde estoy tomando básicamente todo esto. Bien. Como dice el tema para nuestra clase de hoy es conjuntos. Estaba, no les había indicado, a ver, vamos a ver. Voy a estar haciendo preguntas respecto a los conjuntos a la clase de hoy. Para que quede más claro, lo que veamos de conjuntos en esta clase tiene que ver exactamente con los conjuntos que yo supongo y que yo entiendo ustedes estudiaron en la primaria. Lo mismo, no va a cambiar porque son los mismos conjuntos, todo lo demás. Quizás cambiarán un poco las definiciones, utilizaremos unas palabritas un poco más técnicas, lo que sea, pero en esencia va a ser lo mismo. Así que cuando yo pregunte algo, dígame lo que usted se recuerda de la primaria, no hay ningún problema. Bien, comienzo entonces. Josué Obando, por favor, cuénteme, ¿qué es para usted conjunto? Es una agrupación de objetos. Una agrupación de objetos. Bien, gracias. Celín Castro.
La misma pregunta. La misma pregunta, profe. Sí, la misma pregunta. Una agrupación de números. Una agrupación de números, gracias. Arteaga G dice aquí, vamos a ver, yo no, es que ahorita no tengo, estoy compartiendo pantalla. Señor Arteaga. La misma pregunta, ¿qué es para usted un conjunto? Una agrupación de algo que tenga algo en común, o sea, de cosas en común. Ya, perfecto. Es algo de, sí, eso se aprendió en la primaria, exactamente, bien, no tengan miedo de decir esto porque es lo que ustedes recuerdan, si es que acaso lo vieron en la primaria. Entonces, bien, dice que vamos a dar la definición de conjunto, que es la misma definición que se dio en la primaria, únicamente que esta vez lo vamos a hacer con unas palabritas un poco más técnicas, pero en sí es lo mismo. En la escuela, recuerdo que la definición se dice que un conjunto es la reunión de elementos de una misma especie. Conjunto es la reunión de elementos de una misma especie. Eso mismo lo vamos a decir ahora, pero con unas palabras diferentes. Un conjunto es una colección, es una reunión o agrupación de objetos que poseen una característica o propiedad común bien definida. Cuando en la escuela decíamos que pertenecen a la misma especie, lo que estábamos diciendo es que tienen una característica o propiedad común bien definida. Es lo mismo, solo dicho con otras palabras. Bien, entonces no hay más que aclarar. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí hay unos ejemplos. Ya, voy a dejar de compartir esto un ratito y lo voy a pasar acá a hacer la explicación un poquito más precisa sobre lo que estoy haciendo. Además voy a avanzar un poquito. A ver, conjunto decimos que es una reunión de elementos con una característica bien definida. Los conjuntos, como ya sabemos y se aprendió en la escuela, y disculpen que cada momento esté mencionando la escuela, pero así es. En la escuela se mencionó que los conjuntos se los escribe, se los nombra con letras mayúsculas y se los escribe, y sus elementos se los escribe separados con una coma. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto formado por A, E, I, O, A, U, A, otra vez puse la A. A ver, decimos que el conjunto está formado, los conjuntos se los nombra con letras mayúsculas y sus elementos se los pone entre llaves separados estos elementos por una coma. Pero también se dice que si un elemento está repetido dentro del conjunto, este elemento debe estar escrito una sola vez. Es decir, esto de aquí como que no está muy bien. Lo correcto es, entonces, A una sola vez, está ya no porque ya la escribí, está A tampoco porque ya la escribí. A, E, I, O, U. Ahora sí, esto está bien. Digamos que esto está mal y que esto está bien. ¿De acuerdo? Aquí están los elementos de que mantienen una característica bien definida. ¿Cuál es la característica de estos elementos? Estos elementos son vocales. Son vocales. Aquí no puede haber una C, por ejemplo, porque ya esa no es una vocal. Y al colocar una C ya no estoy definiendo bien la característica de estos elementos. Listo. Hasta ahí lo que ya habíamos visto. Conjunto en la reunión de elementos con una característica bien definida. Se los nombra con letras mayúsculas. Los elementos se los escribe entre llaves y se los separa con una coma. Comparto nuevamente la pantalla para seguir avanzando. Ahora vamos
también todo lo que vamos a ver aquí tiene que ver con la primaria. Y también es una clase donde va a haber mucha parte teórica, mucho bla bla, no mucho ejercicio porque es el inicio y tenemos que recordar ciertas cosas básicas. Descripción de conjuntos. Descripción de conjuntos. Los conjuntos se los describe de tres maneras diferentes. Por comprensión, por tabulación o por manera gráfica, que son los diagramas de Venn. ¿Ya? Entonces vamos con esto. Vamos a determinar conjuntos. Vamos a determinar conjuntos. Estén atentos porque voy a seguir preguntando. Llamemos el conjunto B. Llamemos el conjunto B formado por los elementos 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Dijimos que los conjuntos se los pueden determinar de tres maneras. Una de las maneras es la tabulación. Un conjunto se determina por tabulación o extensión, también se llama extensión. Cuando se escriben todos los elementos que forman a este conjunto. ¿Ya? El conjunto B está determinado por tabulación en este caso, porque yo veo los elementos 2, 3, 4, 5 y 6, ahí están escritos, entonces es tabulación o extensión. Cuando se anota la característica principal de estos elementos, estaremos hablando por comprensión. ¿Cuál es la característica principal de estos elementos? A ver, voy a preguntar. Arteaga Luis. Dígame, profesor. ¿Cuál es la característica principal de estos elementos? 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué característica tienen? ¿No lo escuché? No le logré oír. ¿Cuál es la característica de estos números? De estos elementos. Son números. Que son números. ¿Qué clase de números? Real. Números reales. Sí, correcto. Algo más específico. Ya, gracias. Enteros, enteros. ¿Son números? Enteros, señorita Enteros. Jiménez. Bien, señorita Jiménez, ya. Gracias. Santiago Moreira. Bueno, Sí, buenos días. algo más sobre la característica de estos elementos. Mm, ¿No? Bueno. A ver, veamos. Veamos. Estos son números enteros positivos. Yo veo que aquí no hay ninguno negativo. Tampoco hay ninguna fracción, no hay ningún decimal, no hay ninguna raíz, nada. Estos son enteros positivos. También podríamos decir que estos son números naturales. Vamos a recordarnos la clasificación de los números. Los números naturales son aquellos números enteros positivos, es decir, del 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Fueron los números que en primera instancia el hombre inventó para poder contar. A estos números se llaman números naturales. Estos se llaman números naturales. Los números que van desde el 1 en adelante, es decir, aquellos números enteros positivos, se llaman números naturales y son los que el hombre inventó para contar. Bien. Voy a determinar este conjunto ya no por tabulación, sino que voy a escribir esa característica. Y digo que el conjunto B es el conjunto formado por los números naturales
podemos haber dicho enteros positivos también. ¿Qué números naturales son? ¿Ya? Desde el 2 hasta el 6. 6. Correcto. Entonces, bien, observen ustedes. El conjunto B aquí, cuando anoté todos los elementos, está determinado por tabulación. Pero acá no, no escribí los elementos, escribí la característica. Cuando se escribe la característica, no es tabulación, no se llama extensión, sino se llama comprensión. Yo comprendo simplemente comprensión. Yo comprendo qué números están ahí. No están los números, solamente se sobreentiende o se entiende qué números están ahí. ¿De acuerdo? Ya. Existe otra forma de anotar números, perdón, otra forma de comprensión y que en la escuela pues se tiene que haber llamado fórmula. Fórmula estándar le llaman algunos. Fórmula estándar o simplemente fórmula. La fórmula estándar es una clase de determinación por comprensión, es decir, voy a escribir en letras, en lenguaje común y corriente, la característica, pero esta vez no voy a utilizar este lenguaje común y corriente, sino que voy a utilizar símbolos matemáticos. El conjunto B, formado por 2, 3, 4, 5 y 6, lo voy a escribir por fórmula estándar y será, pongan atención por favor. B es el conjunto de todos los números tales que esos, perdón, de todos los elementos tales que esos elementos pertenecen a los números naturales. Donde o siendo estos números, siendo estos elementos mayores o iguales que 2, menores o iguales que 6. Observen, dije lo mismo, exactamente lo mismo que está aquí, exactamente lo mismo que está acá, está escrito acá. Solamente que esta vez lo hice por comprensión, pero utilizando símbolos matemáticos. Ahí decimos que está determinado por fórmula estándar, que es una forma de comprensión. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? ¿O hay alguna pregunta? Los escucho. Bueno, entonces pregunto yo. Ariadna Guillén. Sí, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna duda respecto a esto? No, profesor, porque esa misma como fórmula también la vimos, también creo que en lo de la recta. No. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero creo que no. Esto es típico de conjunto, no de ecuación vectorial. No, parecido. Ah, sí, claro, sí. Algo parecido había. Algo parecido, sí. Algo parecido. Gracias, señorita Guillén. Déjame seguir preguntando. Por aquí, señor Vizcaíno. Días, profesor. ¿Algo más que usted quiera aportar esto, preguntar de esto? Es completamente estándar, o sea, me refiero que siempre se va a utilizar el mismo formato o en algún caso va a ser mucho más extensa. O Ya, mucho eso, más entonces corta. no se queden con la pregunta. Bien, gracias por su pregunta. Bien. Miren, observen por favor. Este mismo conjunto lo voy a escribir de otra forma, así mismo en forma estándar, para luego hacer una explicación un poquito más detenida, más detallada. B es el conjunto de todos los elementos, tales que esos elementos pertenecen a los números naturales, de donde estos elementos
están entre el 1 y el 7. No es un conjunto diferente, es exactamente al de acá, exactamente a este de aquí, exactamente al de acá, exactamente al de acá. Son los mismos, exactamente el mismo. Y las dos formas que están aquí se llaman fórmula estándar. Pero ¿por qué dice acá el 2 y el 6? Por acá dice el 1 y el 7. Son formas diferentes de leer. Solamente formas diferentes de leer. Observen que aquí hay un signo de relación con el igual y acá hay un signo de relación sin el igual. Cuando tenemos el signo de relación con el igual, decimos desde, es decir, incluimos este número hasta, incluimos este número. Pero cuando no tenemos el igual, se dice entre. Los números naturales entre el 1 y el 7, ¿cuáles son? Los números naturales que están entre el 1 y el 7 son 2, 3, 4, 5 y 6. Y dije exactamente lo mismo. Dije exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los números naturales que van desde el 2 hasta el 6? 2, 3, 4, 5 y 6. Son solamente dos formas diferentes de leer o de decirlo. Pero están refiriéndose exactamente a lo mismo. Ahora. Señorita Jiménez, ¿decía algo? No, pues. Ya. Voy a copiar de nuevo esto acá para explicar de un ejercicio más limpio, que no esté tan así, lleno de letras y cosas. Ya. Respecto a la pregunta que me hizo el cadete, el compañero, me dice si esto es una manera estándar, una manera así para todos los casos se hace de esta manera. Sí. La fórmula estándar es así. La fórmula estándar es lo mismo que lo que está acá. Solamente que aquí utilicé el lenguaje común y corriente y acá estoy utilizando símbolos matemáticos. A ver. ¿Qué números son los que escribí? Son números naturales. Números naturales. ¿Qué números naturales escribí? Los que van desde el 2 hasta el 6. Siempre que haya una manera de un conjunto determinado por comprensión, esta comprensión tendrá obligatoriamente dos partes. Me dice de dónde los voy a tomar y cuáles números tomo. Lo mismo hago acá. Exacto, como es lo mismo, pues entonces va a tener siempre dos partes. La primera parte me va a indicar de dónde tomo los elementos. Porque si aquí me dice números racionales, entonces lo de acá está mal. Porque aquí si aquí me dice números racionales, entonces aquí debería estar el 1/4, el 1/2, el -2/3, etcétera, etcétera. Entonces debo de especificar bien a qué conjunto tengo que ir a buscar los elementos. Aquí tengo que ir al conjunto de los números naturales. Y de este conjunto de números naturales, ¿qué elementos selecciono? ¿Qué elementos selecciono o tomo? ¿De acuerdo? La descripción, la comprensión o la fórmula estándar, que es lo mismo, tiene siempre dos partes. La parte donde me indica dónde tengo que buscar los elementos, y luego la parte donde me diga qué elementos voy a tomar o tomo de ese conjunto grande. Conjunto, tengo que aquí me dice, vaya al conjunto de los números naturales y escoja los que van desde el 2 hasta el 6. Eso dice. Entonces, todo el mundo le queda claro qué números o qué elementos son esos. ¿Sí?
Espero que con esta explicación ya quede un poquito más claro. Señor Vallejo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, una pregunta. Ya. La parte del 2 menor o igual que X, bueno, eso se puede hacer en forma de intervalo. Sí, podría hacerse por un intervalo, pero generalmente no se lo utiliza, generalmente no se utiliza eso. Podría ser también como una forma de intervalo, claro. En realidad es un intervalo, pero siempre y cuando debe estar acá y esto de acá, ¿no? Esta parte de aquí la voy a escribir acá un poquito acá para hacer una explicación que se me estaba pasando por alto esto. No sé si recuerdan lo que dije. Aquí dice que ves el conjunto de todos los elementos, tal que cada elemento pertenece a los números naturales, siendo estos elementos mayores o iguales que 2, menores o iguales que 6. Dije mayores o iguales que 2, menores o iguales que 6. Dije mayor, dije menor y el signo es el mismo. ¿Por qué lo dije de dos maneras diferentes si el signo es el mismo? Porque aquí digo, siendo esos elementos mayores o iguales que 2, menores o iguales que 6, si el signo es el mismo. A ver, ¿por qué dije eso? Utilizo dos palabras diferentes para referirme al mismo signo. Mayores y menores. Si para ellos tenemos dos signos diferentes. Y acá no, acá hay dos signos iguales. Va bien. Lo que sucede es que tengo que leerlo en este sentido. Siendo estos elementos mayores o iguales que 2, la abertura va hacia el número mayor, x mayor o igual que 2 y x menor o igual que 6. Por eso lo leo de esta manera. Siendo estos elementos mayores o iguales que 2, menores o iguales que 6. Pero así no se lee. Y dijimos que esto es, van desde el 2 hasta el 6. Se incluyen los extremos del intervalo, como dijo el compañero. ¿Ya? Bien. Tengo 8 minutos, 9 minutos prácticamente para que se termine esta sesión. Se termina esta sesión, nos volvemos a conectar con el mismo enlace. Una vez que hemos visto los conjuntos, cómo se determinan, voy a continuar con los conjuntos relevantes. Conjuntos relevantes que no son otra cosa que los elementos, vamos con cardinalidad de conjuntos. La cardinalidad de conjuntos se determina, lo que significa es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Ya explico esto. Y con los conjuntos relevantes. Los conjuntos relevantes son las clases de conjuntos que nosotros aprendimos en la primaria. Conjunto vacío, unitario, finito, infinito y universo. Ya, lo voy a explicar con ejemplos. Lo voy a explicar acá con ejemplos. A ver. Cardinalidad de conjuntos. Cardinalidad. Vamos a ver esa. Cardinalidad de conjuntos. Ya. La cardinalidad de conjuntos se refiere a la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Nada más. Por ejemplo, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto A? La cardinalidad del conjunto A es 5, porque hay 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto que está acá, del conjunto B? La cardinalidad es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? La palabra cardinalidad viene de la utilización de los números cardinales. Alguna vez deben haber escuchado los números cardinales. Los números cardinales son aquellos números que me indican la totalidad de elementos de un grupo. Por ejemplo, si en el tercero bachillerato Golfo hay 38 alumnos, la cardinalidad de ese paralelo es 38. ¿Cuántos elementos hay ahí? El número cardinal para ese número, para ese conjunto, para ese paralelo es 38. Lo mismo acá. Cuando hablamos de cardinalidad de conjunto, lo que estamos hablando es el número de elementos que tiene ese conjunto, nada más, el número de elementos.
Se lo representa con la letra N mayúscula, cardinalidad o número de elementos, paréntesis, y aquí se escribe el nombre del conjunto al que me estoy haciendo referencia. Si el conjunto es A, pues pongo A. Si el conjunto es B, pongo B. El número de elementos del conjunto A es, y ahí veo cuántos elementos tiene. Esto se llama cardinalidad. Nada más. El número de elementos que tiene un conjunto. Luego vamos a ver los conjuntos relevantes. Los voy a recordar nomás porque ya los conocemos. Tenemos el conjunto vacío. No creo que vaya a ser necesario una explicación. Conjunto vacío. El que se lo representa con este símbolo. Conjunto vacío. Luego tenemos el conjunto unitario, que es el que tiene un solo elemento. La cardinalidad de ese conjunto es 1. Tenemos el conjunto finito, que es aquel donde puedo contar todos sus elementos. En la escuela me decían es aquel conjunto que tiene principio y fin. Puedo contar todos sus elementos. Conjunto infinito, donde no puedo contar todos sus elementos. Puede que tenga con comienzo, pero no tiene fin. Esos son los conjuntos relevantes y luego tengo el conjunto referencial o universo. Para explicar el conjunto referencial o universo me voy a tomar un poquitito más y para ello voy a ver cuánto tiempo tengo en esta sesión. Tengo 4 minutos. Bueno, conjunto universo. No, mejor voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar la sesión porque voy a necesitar más de 4 minutos para explicar el conjunto universo, conjunto referencial. Voy a cerrar la sesión en este momento y nos volvemos a conectar de inmediato con el mismo enlace para continuar con conjunto referencial y conjunto potencia. Cierro en este momento, recuerden, nos conectamos de inmediato.